Vaya a Segunda de Tesalonicenses, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 1. Amén. Segunda, ¿ya la tienen? Muy bien. Vamos a estar leyendo, dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y voy a leer el versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia, ¿de quién? De Cristo. Señor, te damos gracias. Te pido, buen Dios, por la vida de Omar, Señor, de esta familia y de cada familia, bendito Rey Santo, a la que nos diste el privilegio en esta semana de poder evangelizar y predicar, Señor. Te pedimos que tomes el control por medio de tu Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no salgamos de este lugar como llegamos, Señor. Haz la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted quiere colocarle un título a nuestro tema de hoy, sería pertinente que usted le colocara como título, para que no me pregunten el martes a las 5 de la tarde. Sería pertinente que usted le colocara: lo que anhela el pastor de sus ovejas. ¿Cómo? Lo que anhela el pastor de sus ovejas. Pastor viene de un término en hebreo que significa ra'ah, R-A-A-H, ra'ah, y significa uno que cuida, apacienta, uno que está al cuidado, uno que está pendiente, que está atento. Pero dice pastor ¿de qué? De ovejas. ¿Sí? Vamos a hacer diferencia, ¿no? Vamos a hacer una diferencia de animales. Pero pastorear, para que nos vayamos ubicando en el contexto, significa, y viene del verbo que se puede referir a trasladar el ganado o a trasladar las ovejas a un terreno en el que puedan alimentarse con buenos pastos y buenas plantas con buena agua. ¿Me hice entender? Le repito otra vez. Pastorear viene de un verbo que hace referencia a trasladar al ganado a un terreno en el que pueda alimentarse con buenos pastos, buenas plantas y buena agua. Eso significa ¿qué? Pastorear. Amén. Es llevar al ganado a otro lado, trasladar al ganado a otro lado, trasladar las ovejas a otro lado. Pues eso es lo que por este tiempo se procura, que se traslade a la gente, a las personas, en este caso a las ovejas, del lugar en el que se encuentran, que es un desconocimiento de Dios, al conocimiento ¿de quién? De Dios. Él sabe quiénes son las ovejas. El Dios de lo alto, el pastor de pastores, sabe quiénes son sus ovejas. Pero coloca unos como pastores en esta tierra para que esos pastores se dediquen a trasladar esas que son ovejas ya predestinadas, elegidas por Dios, para que los saquen de esa tierra de pecado a una tierra de bendición. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mis amados hermanos, pastor creo que es uno de los oficios, es uno de los llamamientos más dignos, alto. Yo creo que bienaventurado es todo aquel que puede desarrollar este oficio con obligaciones y responsabilidades, porque las tenemos como pastores. Cuando ustedes van a Ezequiel capítulo 34, usted va a entender por qué les estoy diciendo que nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad, una gran obligación.
El Señor a los pastores, a nosotros los pastores, nos hace, y en mi caso particular, bueno, lo diría para todos, un llamado de atención. Y a través del profeta Ezequiel le dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Le dice: contra los pastores de Israel. Y di a los pastores: así ha dicho el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y que no apacientan a los rebaños. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí ven la responsabilidad tan grande que tenemos? Tenemos una responsabilidad muy grande como pastores, y es de apacentar las ovejas, de cuidar el rebaño. En el versículo 4 nos hace un llamado de atención, y les hace un llamado de atención a quienes no cuidan y apacientan el rebaño. Les dice: ustedes no fortalecen las débiles, ustedes no curan la enferma, ustedes no vendan a las pierniquebradas, ni las hacen volver al redil aquellas que son descarriadas. O sea que tenemos una gran obligación, una gran responsabilidad, y es de fortalecer al débil, de curar al enfermo, de vendar a los pierniquebrados, de hacer volver al redil ¿a quiénes? A los pierniquebrados. Esa es mi labor como pastor. Esa es mi labor. Tengo que ir a buscar ¿qué? La perdida. Tengo que ir a buscarla para cuidarla, no para enseñorearme de ella, ni para maltratarla. Tengo que ir por la oveja. Esa es mi responsabilidad. ¿Y quiere que les diga algo? A eso vino el pastor de pastores, Jesucristo. Él vino a eso. Él vino para fortalecer al débil, para curar al enfermo, para vendar la pierniquebrada, para hacer volver a la descarriada al redil, para buscar lo que se había perdido. Él vino, escuche, Él vino para pastorear, para cuidar, para llevar a sus ovejas del pecado a salvación, de perdición a salvación. Ese es el anhelo, ese es el deseo de todo pastor que predica limpia y sanamente. Es: hermano, salga de ese lugar en el que se encuentra, salga de ese estado en el que se encuentra, pase de ese lugar de pecado, vaya a un lugar, busque ese lugar de pastos verdes, de agua fresca. ¿Y dónde se halla? En la palabra. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces nuestro deber como pastores es pasarlos a ustedes de un desconocimiento, trasladarlos al conocimiento de la palabra. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es nuestro deber como pastores. Ahora, voy a hacer claridad. Estoy hablando de un pastor ¿de qué? ¿De qué? Ok, que quede claro. Ni Jesús ni yo pastoreamos cabras. ¿Lo tiene claro? O sea, que usted ponga cara de oveja es una cosa, pero que su vida siga siendo de cabra, usted se las verá con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Porque usted a mí me puede engañar, seguro. No es que yo soy hombre, yo soy un ser humano. Usted me puede poner cara de cordero y degollado o huérfano, y yo seguramente le crea, porque no me puedo cansar de hacer el bien. Pero usted seguramente siga en sus andadas, y no estamos para seguir en nuestras andadas. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? ¿Pastor de qué? De ovejas, no de cabras. Ahora bien, predicar y enseñar con limpieza es nuestro deber. Aconsejar bíblicamente es nuestro deber. Sin concesiones, sin negociaciones, ni mucho menos diluciones del evangelio. Y nuestra fidelidad, en mi caso como pastor, es con la palabra, no con la audiencia. Yo no tengo por qué serle fiel a sus propios deseos. Yo tengo que serle fiel a la palabra. Amén. Tenemos que serle fieles a la palabra, fieles al pastor de pastores. Y de igual manera el apóstol Pablo nos hace una linda y llamado de atención muy lindo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Y dice: y por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea ¿qué? 2 de Tesalonicenses
capítulo 3, versículo 1. Para que la palabra corra y sea ¿qué? Glorificada. Mi hermano, buenos días. No, ni más faltaba. Mi hermano, gracias, que el Señor te guarde. ¿El apellido de Johan es cuál? Muy bien. Tu silencio. Mi hermano, que el Señor te siga bendiciendo, mi hermano. Bueno, pues ni modo, hermano. Perdón. Por lo demás, hermanos, creo que no va a poder seguir. Yo estoy en directo a mis hermanos que nos ven, perdón. Solo Dios y yo y pues algunos hermanos sabrán de pronto de qué se trata todo esto. Es Dios obrando, ¿no? Es Dios haciendo el milagro. Hemos orado para que este lugar no se cierre, para mis hermanos en México, Chile, Paraguay, Puerto Rico, para nuestros hermanos en Boston. Sé que la comunidad de Calvary ora por nosotros. Para que no cerremos el lugar. Por la escasez de pronto de finanzas. Pero es que hay una persona que entra, deposita una ofrenda y no es de esta iglesia. Cada mes ha sido así. El mes pasado vino otra persona, depositó la ofrenda y se fue. Hoy viene un hermano que yo lo único que he hecho es orar por él, su salud y no más. Bueno, Dios es así. Yo amo la obra. Dios lo sabe. Mi esposa. Y lo único que hemos podido hacer en este tiempo es decirle: Señor, haz un milagro. Porque la verdad nos hemos sustentado y hemos podido pagar arriendo de puro milagro. Pero qué bueno que es así, porque quiere decir que dependemos de Él, ¿no? Qué bueno, que dependemos de Él. Y que Él respalda su palabra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué tremendo, el apóstol le está diciendo: hermanos, oren por nosotros. O sea, ¿ore por quiénes? Por los pastores. El apóstol Pablo dice: oiga, iglesia, ore por nosotros los pastores para que la palabra del Señor corra y siga siendo glorificada, así como lo fue entre vosotros. Estamos hablando de pastor que pastorea ¿qué? Ovejas. Ahora, ya les mostré algunas de mis responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Cuidarles, protegerles, trasladarles, sacarlos de la amargura a través de la palabra, sacarlos de la amargura a una vida de bienaventuranza, sacarlos del rencor, sacarlos de la falta de perdón a una vida de pureza, sacarlos de la avaricia, de la codicia a una vida con generosidad, bienaventurados, doblemente felices. Esa es mi labor como pastor, a través de ¿qué? De la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Mi labor como pastor es, a través de la palabra, sacarte de ese hoyo cenagoso de amargura, de depresión, de deseo de revancha, de venganza. Mi labor como pastor es esa, ¿a través de qué? De la palabra. Trasladarte de ese lugar donde estás a un lugar de esperanza. A mostrarte quién es el pastor de pastores. El Señor es mi pastor. ¿Y qué?
¿Cuál Señor? ¿Yo? No, hermano, yo lo que hago es leerle la escritura y decirle que el pastor de pastores es tu Señor y que nada, ¿qué? ¿Te faltará? ¿Al lugar de qué? ¿De delicados qué? Pastos. ¿Allí qué? Me pastoreará. O sea, pasarás de no sé qué tipo de alimento a un alimento tierno, provisto ¿por quién? Por el pastor de pastores, Jesucristo. ¿Y sabe cuál es mi anhelo como pastor? ¿Y sabe cuál es el anhelo de Jesús, el Mesías, pastor de pastores? Es que tú te dejes trasladar. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, que te dejes ¿qué? Pastorear. Que pases de ese lodo cenagoso, que pases del cieno como puerco. ¿Estoy bien? Estoy hablando bíblicamente. Pastor, ¿me está tratando de marrano? No. Lo que pasa es que cuando se está sumergido en la amargura, en la falta de perdón, en la depresión, uno se encuentra, o el ser humano se encuentra ¿en dónde? En un lodo cenagoso. Entonces, la labor del pastor y su responsabilidad es trasladar esa persona, esa oveja, ¿a dónde? A delicados pastos. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos saben que para un pastor es muy duro? Y no me alcanzo a imaginar al pastor de pastores que intenta trasladar a delicados pastos, los lleva a delicados pastos, toman fresca agua, pero como que algunos anhelan volver al lodo cenagoso. Hoy, a mí me ocurre con mi mascota. No tengo un marrano, tengo una perrita cuyo nombre ha sido ligeramente cambiado. Y tengo una perrita y la mandamos bañar a la veterinaria. La bañan, la ponen así toda bonita, queda despampanante, le hacen hasta cejas. ¿No? ¿En serio? Y la llevo a un parque o al pasto, y un día me descuidé, la llevamos, no, incluso ni a un parque, nos invitaron a una finca, eso fue terrible, y la llevamos bien pomposa y todo. Y cuando la vimos y yo la llamé, le dije, oye, bueno, le tengo un nombre. Y llegó, y cuando llegó se había revolcado en una, ¿cómo se llama? En un cerro de estiércol de vaca. Llegó verde, se había transformado. Llegó, uy, me provocaba cogerlo y yo la cogí. Mi esposa cuando la vio gritó y dijo, ¿cómo fuiste a hacer eso? Y olía terrible. ¿Cuántos saben que así actúa el pecado en uno que quiere volver al lodo cenagoso? Huelen su fornicación, su adulterio, sus malos vicios, sus viejos hábitos empiezan a oler y se ven así como mi mascota, forrados en, voy a decirlo con cierto, a ver, para que no suene duro, ¿no? Porque a veces, usted predica un evangelio duro. Algunos forrados en finas capas de estiércol, como para no ir a ofender la audiencia. Pero es verdad, prefieren las finas capas de estiércol a dejarse trasladar a los verdes pastos, a las aguas frescas. Mi hermano, esa es la labor. Pero es una labor que tiene éxito cuando el que está al frente del pastor se porta como ¿qué? ¿Como qué? Como oveja, no como cabra. ¿De acuerdo? Ahora, ya les hablé de mis responsabilidades, obligaciones y de las mismas responsabilidades de Cristo, de las mismas obligaciones de Cristo. ¿Cuántos saben que Él ya cumplió con sus obligaciones y responsabilidades al ir a esa cruz, derramar su sangre para limpiar tus finas capas de pecado, para que no se resientan? ¿Sabían eso?
Él ya fue a la cruz. Él ya limpió esas finas capas de estiércol. Él ya lo hizo. Él ya pagó en la cruz. Él, por su infinita gracia y misericordia, nos lavó, nos limpió, nos reconcilió con el Padre, para que podamos ser llamados hijos. Qué bueno. ¿Cómo hemos aprendido, no? Hemos aprendido. Es que estamos en nuestra clase, para los que no saben, precepto sobre precepto, las bienaventuranzas. Estamos que nos gozamos en el tema bienaventuranzas. Mi esposa está dando una clase muy especial, un curso muy lindo que se llama Hombre, Pecado y Salvación. Una base doctrinal que no se alcanzan a imaginar. Pues mis amados hermanos, yo tengo mis responsabilidades. Ahora hablemos de las responsabilidades de ¿quién? ¿De las cabras? No, de las ovejas. ¿Hablamos de ovejas? ¿Sí? ¿Quieren que hablemos de ovejas? Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuáles son las responsabilidades de la oveja? A ver, vamos a ver. 5:12. La responsabilidad de la oveja. Dice el apóstol Pablo, os rogamos. No es que el apóstol Pablo esté arrodillado y arrastrado. Está haciendo es una exhortación, ¿no? Está diciendo, oiga, os rogamos, hermanos. ¿Cómo les dice? O sea que eran ¿qué? Creyentes. O sea que eran ¿qué? Ovejas. ¿Sí? ¿Me están poniendo cuidado acá? Síganme acá. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Escucha, oveja. Y oveja, que los tengan en mucha. Pastor, es que a usted es difícil quererlo. Porque esa manera como nos habla, como nos dice. Por ahí hay alguna que dije, ya está diciendo, es verdad, es muy difícil. Otro dijo, estoy orando para irme. Es que esto es muy difícil. Creo que duró orando 2 años, no se ha ido porque bueno, Dios es bueno y piensa en sus hijos, pero no en amar a sus pastores, por el amor de Dios. Pero otros, seguramente, mire, escuche, y que los tengáis en mucha ¿qué? Estima y amor, ¿por causa de qué? O sea, que trabajamos. ¿El pastor trabaja? ¿Sí o no? Muy bien. Y trabaja en el ministerio. O sea, yo trabajo aquí en el ministerio. ¿Cuántos saben que hay que capacitarse, que hay que estudiar, que hay que invertir, que hay que todo el tiempo estar en una completa edificación? ¿Cuántos saben que mi esposa y yo trabajamos en el ministerio? Muy bien. Esto se lo digo porque en una entrevista que le hacían a un niño, un chiquito, bueno, no sé cómo sería que mostró el pastor o el papá, o de pronto el niño fue ligero, ¿no? De labios, como todo niño. Oye, papito, ¿y tu mamá qué hace? Dijo el niño, en la casa. Ah, bueno. ¿Y tu papá qué hace? Dijo, nada. ¿Nada? Dijo, no, es pastor. ¿Y algunos creen eso, que uno no hace? Nada. Por eso tienen a los pastores en poca estima. Entonces, algunos pues los ven y que se enriquecen, que son ladrones, que son pícaros, que son... Bueno, también es que hay de todo en esto, ¿no? Pero oremos al Señor para que podamos cumplir como ovejas. Y dice, escuche, para que los tengáis en mucha estima y amor por causa de cómo ellos trabajan. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo dice? Tened paz entre vosotros. ¿Qué significa tener paz entre vosotros? ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les estaba diciendo, oiga, escuchen, hermanos, escuchen. Ellos son los que los presiden, o sea, quienes los que gobiernan, pastorean, ¿sí? Entiéndase gobierno como una buena expresión de pastorear, ¿de acuerdo? Y gobierno conforme a ¿qué? A la palabra, ¿de acuerdo? Gobierno conforme a la palabra, no a lo que a mí me parece. ¿Sí? Pero mire lo que les dice aquí, a los que trabajan entre vosotros y presiden, o sea, que gobiernan, y os, ¿qué? Amonestan. Ay. Por eso el apóstol les dice, tengan paz entre ustedes. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo les dice, tengan paz entre ustedes? ¿Porque ustedes, las ovejas, son unos santos? Arcángeles, serafines, querubines,
Aquí el hermano dijo amén. Entonces corríjale al hermano. El hermano dijo amén. Querubines, serafines. ¿Sí? No, porque cuando uno les llama la atención, ¿qué ocurren? Se molestan. No tienen paz. Se molestan. Oye, no se debe hacer. Oye, ¿o por qué hiciste esto? Oye, así no se hace. Es con excelencia, es en orden, es con decencia para el Señor. ¿A quién le gusta que lo amonesten? A ninguno. O sea, ay, digámonos la verdad aquí, cierren la puerta para que no se entere el departamento. A ninguno. Porque algunos se pueden creer más espirituales que otros. O porque riegan una mata, o porque lavan un baño. Puede ser, porque el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Entonces se pueden creer más espirituales que otros. Y se les amonesta. Amonestación significa llamar la atención. Amonestación significa con voz, escuche, con voz verdaderamente audible y firme, hacer que la persona haga un cambio de dirección. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué espera el pastor de sus ovejas? Escuche. Antes de seguir, ¿es fácil querer cuando uno lo quieren? ¿Es fácil querer o sentir aprecio por una persona cuando ésta lo adula? Sí. La respuesta es sí. ¿Es fácil apreciar a una persona cuando todo el tiempo está destacando tus virtudes? La respuesta es sí, Señor. Sí. ¿Es fácil, escuche, tener como amigo a una persona que todo el tiempo le está diciendo, tú eres un champion? ¿Es fácil? Sí. ¿Es fácil tener como amigos jóvenes a una persona que le está diciendo, uy, tú eres un capo de capos? Como hablan ahora los jóvenes, ¿no? Tú eres jefe de jefes. ¿Es fácil? Sí. Pero cuando alguien viene y te llama la atención y te hace caer en cuenta de tu pecado y de tu error, ¿es fácil amarla? La respuesta es, a ver, la respuesta es, ahí tiene la respuesta, amor. Ahí está. Todos, es más, de eso no se salva ni tu papá, porque él también dijo no. Ahí está, mire, ahí está. Aldito, que tú creas que era, vea, dijo no. Ninguno se escapa. Siempre lo van a ver a uno como un calavera, porque llama la atención, porque su caminar no es correcto. Y saben, yo sí prefiero tener, hoy lo reconozco, como amigo y cercano a aquel que me puede llamar la atención, a aquel que me está corrigiendo, a aquel que a pesar y de que no me guste, yo lo tenga cerca. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. No les gustamos, pero nos tienen cerca. Ahí están las respuestas. Ahí vamos identificando. Algunos, excepto los más nuevitos, o sea, con ustedes no es la cosa. Pero ahí es donde uno dice, Dios, gracias por esta persona, por este hombre que me pudo llamar la atención, que me trasladó del lodo cenagoso a delicados, porque el Señor es mí. Es que la gente se sabe, el Señor es mi pastor, pero no quieren dejarse trasladar por el pastor. ¿Sí me hago entender? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos, con aguas frescas. Es que se saben todas las aguas, la de Jamaica, se saben todas las aguas. Pero no se quieren dejar trasladar. Oye, pasa de tu amargura al gozo. Pasa de tu falta de perdón a la alegría de perdonar. Pasa de tu avaricia y codicia a dar. Pasa de tu falta de servicio a servir. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, me estoy haciendo entender. ¿Qué es lo que espera un pastor de una oveja? Que se deje ¿qué? Trasladar. No que se deje traspasar. Ahora, no crean que uno a veces siente deseos, pero sigamos, amén. De traspasar la oveja. Sigamos. Pero eso es lo que anhela el pastor.
Oye, déjate trasladar de ese lugar de ignorancia en el que estás por no conocer la escritura. Déjate trasladar a un aula de clase donde te enseñamos la escritura. Amén. Ese es el anhelo de un pastor. Déjate trasladar de ese lugar de oscuridad a un lugar de ¿qué? De luz. Déjate trasladar de esa destrucción a un lugar donde se te pueda ¿qué? Restaurar. Déjate trasladar. Por eso me alegra mucho cuando me escucho los jóvenes están en adoración y alabanza. Qué bueno, o sea, se están dejando ¿qué? Trasladar. Las mujeres solteritas ya no tienen el pensamiento del príncipe azul ese como chiflado, sino ya se han dejado trasladar a un lugar donde saben que debe ser un varón ¿de qué? De Dios. Lo otro tiene un nombre específico. ¿Cuál es? Muy bien, perfecto, vamos bien. Los hermanos que nos ven, tranquilícense, es otro nombre al que le hemos cambiado ligeramente el calificativo. Pero eso es lo que uno anhela, hermano. Ahora, si eso es lo que uno anhela, que no ha hecho uno todo, ¿cuánto más Jesús, que ya lo hizo todo? Hermano, por el amor del Señor, Él ya lo hizo. ¿El que espera entonces de las ovejas? Primero que reconozcan a los que están acá. Dijo que trabajan, ¿no? ¿Cómo dice ahí? Os rogamos que reconozcan a los que trabajan. Trabajan viene de un término que significa, un término griego, el término es kopiao. Kopiao, el término griego, que significa gran esfuerzo. Ustedes sabían que trasladar unas ovejas de un lugar a otro, ¿sabían que no es fácil? Es bien complejo, porque la ovejita se caracteriza porque es como terca. ¿Sabían? ¿Sí? Y aparte de eso es cegatona. ¿Serio? Es cegatona. Y aparte de eso, a veces se dejan engordar tanto que les cuesta dar pasos. ¿Sabían eso o no? ¿O por qué creen que, o ustedes creen que, cómo es guiada una oveja? ¿Ustedes creen que una oveja es guiada con un chuchero, con un sonajero, con una campana? ¿Sí? ¿Con qué es guiada una oveja? Aquí se les tiene. ¿Con una qué? Vara. Se le golpea en el hociquito. ¿Sabían ustedes? Entonces la ovejita es guiada con una vara. Algunos se creen ovejas y quieren que uno los guíe con un sonajero, con una campanita. Tilín, tilín, tilín. Hermana está en pecado. Tilín, tilín, tilín. Hermana está en fornicación. Tilín, tilín, tilín. Hermana, que esas prácticas son del diablo. Tilín, tilín, tilín. No, hermana, hermano. Cuando se necesita corregir el camino, se corrige y se hace volver ¿con qué? Con varita. ¿Qué representa la vara? Determinación, decisión de parte del pastor para encarrilar a su oveja. Porque la Biblia nos dice a nosotros los pastores que debemos ¿de qué? Encarrilarla. ¿Se acuerda que se los hablé en Ezequiel? Dijo, y ustedes no fueron por la perdida, ustedes dejaron que se descarrilara. O sea que yo voy a dar cuentas ¿por quién? Diga, por mí. Si hay ovejas, pero hay de las otras también. Te tengo una noticia. O sea que yo voy a dar cuentas ¿por quién? Muy bien. Vamos a dar cuentas por sus almas. Claro, o sea, tengo que decirle, mire, y toca utilizarla. ¿Y cuántos saben que la varita no es fácil, no? Porque la varita significa ¿qué? Amonestación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y eso no le gusta a nadie, ¿o sí? Hermano que tiene que perdonar, hermana que tiene que perdonar, hermano que tiene que ser dador, hermano que tiene que ser generoso, hermano que está, hermano, mi hermano, y dele. Y las ovejitas son cegatonas. Pues, por eso vemos hartas, ¿no? Ciegas en otros lados, pobrecitas, y siendo trasquiladas, es así traspasadas, sacrificadas en el altar de la avaricia y la codicia de muchos.
Pero hay otras que se engordan, que no caminan. O sea, comen tanto, hermano, que no caminan. Oye, se les da la palabra, buenos pastos, se les da la instrucción y siguen asentados en su pecado. ¿Ustedes creen que eso no lo demanda el Señor? Lo va a demandar el Señor, hermanos. Entonces, dice que con esfuerzo, esto es un trabajo duro. Pero damos gracias al Señor que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza. Y dice para que reconozcáis. ¿Cómo dice la palabra? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. El término reconozcáis viene de una traducción griega que significa oída. Oída, como oída, pero es oída. ¿Qué significa? Un profundo y sincero respeto por el oficio. ¿Cómo? ¿Por el oficio de qué? De pastor. A veces me da la impresión de que la oveja es la que demanda profundo y sincero respeto primero. Porque creen que cuando se le amonesta, no hay respeto. Pregunto, ¿qué dice el Señor? Un profundo y qué? Sincero respeto. ¿Vamos bien? Entonces, déjeme por favor mencionarle algunos aspectos muy claros y muy puntuales de lo que desea el pastor, de lo que anhela el pastor de sus ovejas. ¿Sí? Primer aspecto, el pastor anhela, desea que las ovejas del redil, de la iglesia, sean de constante oración. ¿Me estoy haciendo entender? Lea su Biblia ahí en Segunda de Tesalonicenses a ver qué tan real. Segunda de Tesalonicenses, nuestro texto base 3:1-5. Por lo demás, hermanos, orad. ¿Qué dice? Orad. Y dice por nosotros, sí, por los pastores. Pero ciertamente la palabra nos enseña que el principio, la parte, el aspecto clave, el rasgo importante de una oveja es orar. Por eso sigue la invitación planteada para los días sábados que estén aquí en intercesión. 2:30 de la tarde, estamos orando por sus hogares, matrimonios, familias, solo oración. El martes de 7 a 9, oración, intercesión. ¿Cuántos tienen aquí, cuántos tienen familiares cuyos, o mejor, cuántos cuentan con familiares? ¿Cuántos de sus familiares, o preguntaría yo, todos sus familiares están en la Nueva Jerusalén? ¿Tendrá por qué venir a orar? ¿Tendrá por qué venir a orar por su hijo, por su hija, por su nieto? ¿Tendrá por qué venir a orar o no? Amén. Mientras haya gente irredenta, no salva en este mundo, tenemos que estar aquí orando. Amén. Amén. Entonces, tenemos nuestro sábado 2:30, cambiamos horario porque a veces la noche, que es muy noche, ampliamos a 2:30 de la tarde los sábados. Vengan. Tiempo de oración, de intercesión, así una bendición. Amén. Entonces no me va a salir, primero por la noche que no, porque hace mucho frío, llueve y se le encrespa el pelo. Y ahora me va a decir que a las 2:30 no, porque el sol bogotano es muy picante. Ay. No falta el que me diga, yo voy a las 2:30, ¿dan bloqueador? Ay. Ay, hermano. Tenemos que hoy los hogares se están destruyendo. Las familias están pasando por unas cosas terribles, terribles, hermanos. O sea, están ocurriendo unas cosas abominables,
de abominación. Hombres esclavos de la depravación más depravada. Hombres que están siendo esclavos de la inmoralidad sexual. Hombres cuya concupiscencia es su pecado, hermano. Y justo Satanás utiliza siervos, siervas, discípulas del diablo para terminar de cautivarlos, para terminar de llevarlos cautivos, presos. Una cosa terrible, hermano. Uy, hay un testimonio que me dio escalofrío. Terrible, hermano. Hombre, su hogar, hijos, como ustedes no se imaginan, empresas, todo ese rollo. Pero es cautivo de una prostituta. Es increíble. Mujeres cautivas del hombre extraño. Hijos, hijas cautivos de la pornografía. ¿Tendremos por qué orar? ¿Sí o no? Bueno. Y la palabra es clara, mire cuando habla de orar. Vaya a Santiago 5:16, rápidamente. Vamos a ver por qué es importante orar, rápido. Santiago, por ahí dice mi hijo Señor, Santiago 5:16, dice la palabra, su Biblia. Dice, escuche, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, ¿qué? Unos por otros, para que seáis sanados. Porque, escuche, punto, no dice por qué. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos oran aquí por sus hermanos en Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos oran por sus hermanos en Cristo? Tenemos que orar, hermano, por nosotros mismos. Por cada persona que usted ve nuevo, que ya ha visto, tenemos que orar. Tenemos que orar los unos por los otros, hermano. En Filipenses capítulo 4, ahí más atrasito, en Filipenses capítulo 4, dice la palabra del Señor, en el versículo 6, dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué más? Y ruego, ¿con acción de qué? De gracias. ¿Quién está aquí afanado? ¿De verdad? No, de verdad. ¿Quién tiene afán acá? ¿Quién está angustiado? Parece ser que no son ovejas sino arcángeles. Todos arcángeles. Todos tenemos angustias, afanes, todos. Todos nos entra un deseo extraño de querer hacer más en nuestras fuerzas. Eso es una angustia, hermano. ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Cómo está escrito? Pues mi hermano, dice la escritura en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Mire, hermano, en esas épocas donde no había nada, porque no había nada. O sea, anteriormente en la vida pasada lo invitaban a uno a todas partes. Lo invitaban a hacer negocios, a hacer empresas, lo invitaban a hacer dinero, muchas cosas. Pero después de que uno conoce de Cristo y uno empieza a cambiar y alejarse de todo, llegó un momento en que el Señor tuvo que hacer una obra especial conmigo. No había nada en mi casa. Como para decir de comer, no había nada. Pero ahí sí, nadie me invitaba a nada. No me invitaban ni a robar. Con eso les digo todo. No levantaba ni para, no, pues, ni para un gramo de cianuro, porque no es algo. Nada, hermanos. Nada. Solo vi una opción. Chocolatinas Nicolo en el semáforo. No vi más. No vi más opciones. Yo, tocó. Mas sin embargo, todo el tiempo procurando estar
en oración. Señor, tú conoces mi angustia, tú conoces, Señor, lo que llevo en mi corazón, mi afán, Señor, por favor, ten misericordia. Y el que es bueno, fiel y justo para con sus hijos, fue, es y será fiel. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición, ¿no, mis amados? Es una bendición, hermano. Entonces, a orar. Y dice en Mateo 17:21, vaya a Mateo 17:21 con respecto a la oración. Mateo 17:21, escuche. Mire cómo está escrito. Dice la palabra del Señor: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hablando de la maldad que puede haber en el corazón de un hombre o de una mujer. De demonios, hablando de espíritus inmundos, hablando, escuche, de espíritus atormentadores. Porque está diciendo la palabra, se está haciendo referencia a un muchacho que era lunático, o sea, a uno que lo atormentaban los demonios. A quien le atormenten los demonios, hermano, oración y ayuno. No vaya a consultar a su primo Walter Mercado, no vaya al horóscopo, no vaya donde el indio amazónico, donde los hermanos llaneros. Se va a terminar de consumir, hermanos. Se llama brujería, hechicería, y eso lo aborrece Dios. Eso trae maldición. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Orar. Orar. ¿Qué desea el pastor para sus ovejas? Que estas, ¿qué? Oren. Ahí en Mateo 6, más atrasito, 6:6 dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿dónde? En público. Entonces, ¿se vale que vaya orando en Transmilenio? ¿Se vale? ¿Se vale? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La verdadera oración, la de una oveja. ¿Dónde? O sea, que la oración es una relación. ¿Sí? Y cuando se tiene una relación íntima, cuando se tiene una relación con el Señor, se tiene un lugar especial para su Señor, un tiempo especial para su Señor. Imagínense una persona, yo algo cuando alguien me dice en Transmilenio en toda parte, seguramente puede ser válido, pero no es el principio. Dice, cuando ores, entra ¿dónde? En tu lugar secreto, allá en la intimidad. Yo no me imagino a alguien orando, porque dice que con el corazón se cree y con la boca ¿qué? Se confiesa. O sea, si yo creo, oro, tengo que hablar, ¿cierto? ¿Quién hace oraciones mudas? Pues no falta. Ore, hermano. Pastor, pero eso es, no, pero escucha, no sé, en tu intimidad o no sé, pero yo no sé si usted llega a su casa y su esposa le pregunta, oye, ¿cómo te fue? Y el empleo, ¿llegaste bien? ¿Tienes hambre? ¿Sí? ¿Se comunica así? No. Tiene que ser como audible. Va a su cuarto secreto y uno, Señor, ten misericordia. Me duele mi alma, oh Rey, ayúdame, Señor. Tu palabra dice que tú eres mi pastor, Señor, que me llevarás a pastos delicados, que me suplirás de agua, mi Rey. Y tú lloras en tu cuarto secreto, expones tu causa a tu abogado, a tu Señor, a tu pastor. Señor, mis hijos, mi esposa, Señor, mi matrimonio, mi casa, la iglesia, Señor. Pregunto, ¿podrías hacer eso en Transmilenio? Algunos sí, según lo que escuché, sí, se imagina uno en Transmilenio ahí colgando, escuche, coge el H1 para en todas partes.
En La Paz de Transmilenio a las 7 de la mañana. En La Paz de Transmilenio a las 7. Y ahí colgado ahí, Señor, perdona mi pecado. Todos los del H1 y este man, ¿dónde se irá a bajar? Señor, perdona, Señor, mi pecado. Si hay falta de perdón aún, Señor, perdóname. Uy, me dejó la estación. Pare. ¿Usted busca esos espacios? No es posible, hermano. Vaya a su lugar secreto y exponga su causa. Y el Señor, que es bueno, fiel y justo, le va a ¿qué? A responder. O sea, yo no me alcanzo a imaginar un joven viendo un partido, un ejemplo de fútbol. Pongamos un equipo ahí de estos de medias tablas, Juventus y Torino. Así como para no ir tan lejos. Y que empiece el joven ahí, orando ahí. Señor, gracias. Señor, gracias. Uy, Bufón la sacó. Señor, gracias. Patea al arco, Dybala, patee. Señor, gracias. No me alcanzo a imaginar, hermano. O sea, ¿qué les quiero decir? Todo tiene su tiempo, su lugar para su relación y su oración con su Señor. Amén. ¿Sí? El segundo que quiere el pastor para sus ovejas, rápido, es desea que su iglesia confíe en él. Que sus ovejas confíen en él. Si el Señor le dice que lo va a trasladar del lodo cenagoso a pastos delicados, ¿qué tiene que hacer usted? Crea, confíe. Si el Señor le dice te restauraré, ¿qué tienes que hacer? Creer. Si el Señor te dice te voy a edificar, ¿qué tienes que hacer? Confiar. Si el Señor te dice oye, te voy a proveer, ¿qué tienes que hacer? Confiar. Confíe en su Señor. Confíe. Fiel es el Señor que nos afirmará y nos aguardará del mal. Porque dice la palabra en Proverbios 28:6, escuche lo que dice en Proverbios 28:6 la palabra. Dice, y hace una referencia muy especial, hermano, en cuanto a la confianza. Dice la palabra, mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso en camino rico. ¿Sabe? Hermano, puede que hoy no tengas nada y que hoy no veas nada, pero te mantienes íntegro en tu intimidad con tu Señor. Amén. Amén. Porque ¿de qué vale la riqueza sin intimidad con su Señor? Lo tercero que quiere un pastor, que anhela un pastor para sus ovejas, para sus ovejas, es que su iglesia, sus ovejas le obedezcan lo que se les ha enseñado. Amén. Mire cómo está el texto. Dice en el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer. Obedezca lo que se les ha enseñado. El mandato del Señor es claro y da luz a los ojos, dice el salmista en el Salmo 19:8. En Mateo 28:20 dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El cuarto aspecto, escuche, míreme acá, que quiere que su iglesia, que anhela un pastor y que anhela el pastor de pastores para su iglesia, para sus ovejas, es que crezcan espiritualmente. ¿Cómo? Que crezcan financieramente, empresarialmente. ¿Cómo? Espiritualmente. En el versículo 5 tú lo encuentras. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Eso es lo que anhela un pastor. Que cada oveja vaya por el camino del Señor. Que cada oveja vaya reconociendo el amor de Dios y a la paciencia de nuestro Cristo. Que cada uno se encamine. El término encaminar viene del griego kateutuno, con H intermedia, kateutuno, que significa enderezar. Tiene la connotación, kateutuno, de eliminar todos los obstáculos y estorbos. O sea, ¿qué anhela un pastor? Que todo el mundo vaya por el camino de Dios sin obstáculos.
sin barreras. Amén. ¿Me dice entender? ¿Sí? ¿Me dice entender? Entonces, mi amado hermano, ¿a la paciencia de quién? De Cristo. Pablo anhelaba que los tesalonicenses y la iglesia de la época entendieran cada vez más cuánto y qué tan grande fue la paciencia de Cristo para con sus ovejas, que llegó a entregar su propia vida y derramar su sangre en la cruz. ¿Y sabe por quién lo hizo el pastor de pastores? Diga, por mí. ¿Por quién? Diga, por mí. Diga, por mí. Amén. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Mis derrotas, llévese esto en su corazón. Míreme acá. Mis derrotas, tus derrotas, Él las siente. Y escuches esto. Sus victorias son mis victorias, porque Él ya lo conquistó todo en la cruz. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias